pues vamos a entrar ya en materia. Tenemos ya a nuestro primer entrevistado. Se trata de Manuel Molano, economista, asesor en el bufete Agón y profesor del TEC de Monterrey, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Hola Manuel. Rogelio, qué gusto. Pues, ¿cómo viste anuncio que hizo hace unos días el secretario de Hacienda eh, en el sentido, pues, de empezar a trabajar en equilibrar la balanza comercial con China? Se adelantó, pues, lo que se ve agresivo programa de sustitución de importaciones. Hay ahí, pues, amargas críticas, no solamente del secretario Ramírez de la O a la posición de China, sino particularmente del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien pues con justa razón dice que de los miles de millones de dólares que se constituyen como inversión extranjera directa en Norteamérica, pues México no llega ni siquiera al 1% en la captación de la misma. Yo creo que tienes razón. Y mira, no escuché a Marcelo Ebrard, pero pues sí escuché a Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario, a quien le mando un cordial saludo. Qué bueno que tenemos ahí gente inteligente y sensata que está diciendo las cosas correctas. Efectivamente, la inversión extranjera directa de China en el mundo pues no está en México, ¿no? Y si buscamos en Norteamérica, pues está mucho más en Estados Unidos y en Canadá que en México. Quizás hay dos facetas de mi comentario en este tema que valdría la pena hacer. Una es de carácter técnico y otra es de carácter político. La de carácter técnico es que, pues sí, México necesita importar un montón de cosas para poder exportar. Integrar las cadenas productivas hacia atrás es costoso, es complicado, y los chinos han sido muy listos, han sido muy inteligentes porque en ciertos sectores, baterías, paneles solares, semiconductores, han acaparado en la economía mundial todo lo necesario para realizar esta producción. Digamos, si Estados Unidos no puede, ¿no? Si para Estados Unidos es difícil sustituir las importaciones de China, pues para nosotros está en chino, y no chino mandarín, en chino cantonés, alguna variante ahí oscura, rara, ¿no? Segundo tema de que esto es política, ¿no? Principalmente, pues obviamente que en una administración proteccionista, mercantilista como la de Donald Trump, pues van a estarle buscando excusas a México para pues que sea la piñata a la que todos le peguen, ¿no? Yo no sé con qué amenazó Trump a Justin Trudeau y a los gobernadores provinciales canadienses, pero pues este golpeteo de es que México no está cumpliendo con no triangular cosas desde China, pues es una cosa terriblemente absurda porque lo ha dicho Juan Carlos Baker, ex negociador de estas cosas, cuyos comentarios en la Deutsche Welle, por ejemplo, de hace unos días recomiendo ampliamente al auditorio. Pues muy sencillo, si un coche cumple con las reglas de origen, pues cumple, ¿no? El volante tiene 65 partes o 70 partes, y de esas 70 partes pues hay cierto número que tiene que hacerse en Norteamérica, y eso está plenamente regulado. Ahora, cuando una compañía de capital chino pues viene y se establece en México y paga los impuestos y hace todo de acuerdo a la ley mexicana, pues ¿quién nos dice que eso ya no es un capital mexicano? Entonces, digamos, así como dicen en la calle, pues aquello es grilla, ¿no? Y yo creo que no tendríamos que hacerle mayor caso. Lo que sí me parece es que es una grilla absurda, porque sí hay con qué pegarle a México. Temas de energías, trato discriminatorio a inversionistas en el sector energético, preferencia a las empresas de energía estatales mexicanas por encima de las privadas de cualquiera de los tres países del TEMEC, todo el tema de la discusión de maíces genéticamente modificados. Hay una serie de cosas en las que México
no está haciendo su tarea, disolución de los órganos autónomos, la reforma al Poder Judicial, que no pasa la prueba de la risa, que no nos creen que en determinado caso pues sí serían autoridades independientes en materia de competencia, en materia de acceso a la información. Entonces, creo que pues se nos vienen unos años difíciles en los cuales va a haber golpeteo político, probablemente algo de ese golpeteo va a ser absurdo y estulto, por decirle de manera elegante, pero yo creo que pues sí tenemos que prepararnos para el golpeteo de a de veras, donde sí hay carnita que podrían cortar de aquel lado, ¿no? Claro. Manuel, y en ese sentido, ¿cuál tendría que ser pues la posición de México con China a partir pues de todas estas presiones tanto de Estados Unidos como de Canadá? Mira, yo creo que la República Popular China pues es un bicho complejo, ¿no? Creo que es importante que nosotros hagamos una defensa jurídica como la estamos haciendo en este momento. De entrada, que no tengamos un tratado con China, y si lo tengamos con Estados Unidos y Canadá, pues habla volúmenes de dónde están nuestras preferencias en términos comerciales, ¿no? Quizás aquí lo importante es hacer evidente que si una empresa como Apple fabrica la mayor parte de sus cosas con Foxconn, y si muchas de las grandes empresas automotrices fabrican partes en China, pues México es parte del mercado global que importa algunos de estos insumos, y que pues sería imposible que los sustituyéramos de un día para otro de otra forma. Pero estar hablando de triangulaciones, pues yo creo que va a ser fácil probarla en sectores de muy alto valor agregado, una tele plana, un marcapasos, un coche. No va a ser tan fácil probarlo en industrias de bajo valor agregado, textil, confección y cosas donde las reglas de origen puede que sean más complejas. Yo creo que en este sentido tenemos que seguir por donde vamos con los americanos en este tema, pero poner nuestras barbas a remojar en los temas en los que sí tenemos complicaciones. Yo lo que he dicho también mucho es que aquí hay una oportunidad de oro para acercarnos a la república que nadie reconoce como república, y que es Taiwán, y que tiene muchas de las patentes y mucha de la propiedad intelectual que haría sentido traer a Norteamérica. Eso es algo que a los diplomáticos mexicanos y a los negociadores mexicanos les da terror. Me han dicho loco por decir este tipo de cosas, que estoy metiendo a México en medio de la Tercera Guerra Mundial. La verdad es que yo no lo creo. Yo creo que incluso hasta los americanos nos lo agradecerían. Pero si no reconocemos a Taiwán como república independiente, al menos deberíamos acercarnos mucho más a Taiwán, y deberíamos revelar además que mucho del capital y de la propiedad intelectual que ahorita le están llamando China, en realidad es capital y propiedad intelectual de los Estados Unidos, que se ha puesto en China en los últimos 20 años. Los responsables de haber creado el golem chino son los americanos, pues que ellos nos ayuden a lidiar a todos con su criatura, porque sí, ellos lo crearon. Bueno, yo creo que fue criatura hasta hace algunos años. Yo creo que hoy China tiene su peso específico, y tan lo tiene que ahí ves tú, por ejemplo, a Elon Musk queriendo llegar a acuerdos con BYD, que ya incluso hasta superó el desarrollo de su propia tecnología en los autos eléctricos. A ver, Estados Unidos tampoco se va a dar un balazo en el pie con China. Tiene que aprovechar las ventajas que ofrece China, y no se le va a cerrar, o no le va a cerrar la puerta de un golpazo. ¿Dónde queda México al ser un lugar estratégico para la inversión china? Ahí tú lo sabes mejor que yo. Tengo entendido que en BYD hay capital de Berkshire Hathaway, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo, está metido. Yo creo que es muy importante revelar estos vínculos en el capital. México es la piñata de Trump porque políticamente es rentable, porque electoralmente es rentable. Y ahora se va a convertir en la piñata de los canadienses.
y ahora está convirtiéndose en la piñata de los canadienses. Yo creo que son la interpuesta persona que están mandando los republicanos MAGA a pegarle a la piñata, es parte de la fiesta. Pues hay gente como Elon Musk, pues depende de las baterías chinas y también depende de que se le cierre la competencia a los coches de gasolina y de diésel que se producen en México. Entonces creo que ahí hay una serie de intereses, un reacomodo en los intereses del capital estadounidense que hay que pensar. Y volviendo al tema de la criatura, tienes toda la razón, por eso refería a la leyenda judía del Golem. El Golem era un gigante con pies de barro y sin cerebro, que en algún momento se vuelve loco y se empieza a comer a la gente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tiene que pasar con el Golem? Pues que quien lo creó lo tiene que destruir, ¿sí? Y yo creo que eso es relativamente sencillo. Estados Unidos tiene un enfrentamiento de poder con China alrededor, sobre todo, de mucha propiedad intelectual, de todo lo que se produce y se consume en el mundo. Ellos son los que tienen que hacer esa chamba, pero nosotros tenemos que levantar la mano y decir, oye, no me culpes a mí de lo que creaste tú. Bien. Y sí tenemos que resolver nuestros propios temas, Darío, porque si no, Rogelio, si no, nos vamos a meter en un cuento. Desde luego que sí. Manuel Molano, muchísimas gracias, como siempre, por tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio, economista, asesor de Agón, profesor del TEC de Monterrey. Que pases buena tarde. Gracias, hasta luego.